Gonzalo Carnevale seguramente tiene un testimonio muy interesante, es alguien con quien queríamos hablar, queríamos también alguna palabra por parte de la Iglesia y creo que tenemos la oportunidad de brindarla. Así que, Gonzalo, así te estamos viendo. ¿Con quién estás? Buen día. Bueno, buen día. Así es, un testimonio muy valioso teniendo en cuenta todo lo que ustedes están relatando. Es el vicario general Eduardo González, le agradecemos por atendernos, para que nos cuente y nos saque muchas dudas que tenemos con respecto a este caso. Buen día. Buenos días. Cuéntenos. Lo que tengo que anunciar en primer lugar es que hace ya 15 días Carlos José pidió la dispensa del Estado eclesiástico. Esto es, ya no ejerce más el ministerio y por tanto todo lo que sean las denuncias, como la defensa que él pueda hacer de su situación, pasa al fuero fiscal, como según han informado algunos comenzó en el mes de abril. Nosotros recién hoy hemos hablado con la fiscal a cargo que pidió todos los antecedentes para seguir el proceso. Nos está escuchando el vicario. Sí, buen día. Desde aquí, desde Canal 26, los saludamos. ¿Quién es Federico? Sí, exactamente. Sí, ¿qué tal, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Usted es Eduardo... Muy bien, muy bien. Sí. Usted es Eduardo González. Sí. Le hago una pregunta. ¿Usted es... ¿cuál es su cargo, digo? ¿Vicario general? Claro, claro. Lo que pasa es que yo estoy a cargo en este momento del obispado porque los dos obispos están en Córdoba. Por eso estoy atendiendo yo todas estas situaciones, ¿verdad? Ajá, bien. Bueno, usted sabe que nosotros hablamos mucho de la Iglesia, pero no porque tenemos ganas de hablar de la Iglesia o tenemos ganas de criticar, como también de felicitar y alentar tantas otras cuestiones, sino porque, como es de público conocimiento, llegan denuncias, casos, testimonios y demás. Y lo primero que le quiero decir es gracias por hablar. Efectivamente. Lo primero que le quiero decir es gracias por hablar, porque es tan difícil lograr que alguien de la Iglesia nos dé una respuesta a veces. No sabemos y no entendemos por qué, pero la verdad a veces es una misión imposible. Así que la verdad que hoy podamos hablar con usted. Sí, pero yo te explico por qué. Una de las cosas es difícil, porque una cosa es hablar en directo, como estoy haciendo con gusto con ustedes y con otros colegas de otras televisoras, y otra cosa es cuando vos tenés que hacerlo a través de un programa que después te cortan la mitad de las cosas que dijiste y te sacan de contexto. Por eso. Ese es el problema, ¿no? Sí, sí, porque a ver, doy un caso concreto. Me preguntan a mí si estoy de acuerdo en que la cosa se haga pública. Yo contesto que estoy de acuerdo que se haga pública cuando hubo la denuncia, porque tiene que ser público todo lo que sea a lo que ayude a crear la conciencia de rechazo y en situaciones de abuso infantil, de violencia familiar, de femicidio, de patriarcado y de la situación que viven los pobres. De una pregunta. Esa parte en algunos... En algunos de los colegas me suprimieron. ¿Cómo? No, acá estamos en vivo, así que usted se imaginará. Sí, por eso estoy con mucho gusto. Estoy encantado. Bueno, nosotros también, vicario. ¿Cómo se llama el párroco, el sacerdote de la polémica? En realidad ya no es párroco. Hace bastante tiempo que dejó fue de párroco, ser párroco, digamos, el cura. Se llama Carlos José. Claro. Sí, bueno, se llama el Carlos padre, José. El padre, para hacerlo claramente, porque ya hace tiempo que no es párroco porque no está en la iglesia. Carlos José. ¿Cuándo fue ordenado? ¿Cuándo se ordenó sacerdote? ¿Hace muchos años? Y tiene 60 y se habrá ordenado a los 30. A los 30. Por lo menos a 30 años. Y usted lo conoce, ordenado, ¿no? Usted lo conoce desde hace mucho tiempo también, me imagino, ¿no? ¿O no? Yo vengo acá hará unos 10 años más o menos. 10 años. Porque yo antes estaba trabajando en Quilmes con el obispo Novak. ¿Y cuándo fue la primera vez que le llegó un comentario, no digo una denuncia, un comentario y notó algo raro, al menos en lo que decían respecto del padre Carlos José? Comentarios sobre bien claros como en el ambiente bien expandido fue a partir de cuando en las redes aparecen todas estas observaciones, ¿verdad? Estas observaciones. Ahí tengo, sí, observaciones, denuncias, esta situación, ¿no? Y lo que hablaron las dos señoras, perdón, que hablaron ayer y que están en este momento, según hablé con la fiscal, han hecho las denuncias. Y cuando comienzan las denuncias,
le pregunto Sí. cuál es, que no sé si al mismo tiempo es la que debería ser, pero cuál es hoy la reacción inmediata de la Iglesia cuando llega una denuncia, por ejemplo, de abuso, como en este caso. ¿Qué hace la Claro. Iglesia cuando se entera de eso? ¿Qué hace usted Sí, o quien esté a cargo? Supongamos que yo recibo la denuncia hoy, ¿no? Yo o el que está a cargo. Inmediatamente, según el protocolo que puso Francisco, inmediatamente hay que sugerirle, en primer lugar, que hagan la denuncia a nivel penal, para que así pueda intervenir la justicia. Y le hago una pequeña acotación, sobre todo cuando se trata de menores, porque en la justicia de menores, que atiende casos de abuso de menores, tiene la cámara Gesell, y con eso pueden descubrir más fácilmente la veracidad de la acusación. ¿Y la Iglesia? Pero una cosa es la justicia, la denuncia penal. Digo. Esa es la justicia. Y en la Iglesia, exactamente igual, se le pide que hagan la denuncia formal. Si no hay denuncia formal no puedes actuar, porque como tiene que declarar la persona que hace la denuncia, hecho eso, inmediatamente se manda la denuncia y se pide instrucciones a Roma, a la Santa Sede. Ahí la Santa Sede responde cuál paso hay que dar. Generalmente lo que dice es, ábrase la instrucción, ábrase un juicio. Si hay condena penal, en muchos casos se procede a la expulsión del Estado eclesiástico. Pero hay algunos casos en que la justicia penal, porque no tiene pruebas o prescribió, no puede hacer nada. Pero en cambio, la justicia eclesiástica dispone que puede hacerse la sanción. Ejemplo concreto, si acá están discutiendo un poco cuándo prescribe, a nivel penal, la mayoría actualmente sostiene que la prescripción se da a los 12 años después que la persona la víctima cumplió 18 años. Sí. En la justicia eclesiástica es 20 años después. Quiere decir que mientras que en la justicia penal la causa prescribiría a los 30, en la justicia eclesiástica prescribe a los 38. Hay una pequeña variante Ahora Gustavo, Greta y demás le van a hacer alguna pregunta más seguramente sobre este hecho puntual. Pero yo quiero hacerle una última pregunta, ¿no? Eduardo. Sí. ¿Nada más que una sola? No. Quiero una pregunta más antes de que ellos continúen. Una por hoy. Exactamente. Sí. Usted sabe que nosotros hablamos mucho de la Iglesia. Y me pregunto, después de tanto tiempo, de tantos años, de tantos casos que se han dado a conocer, de un Papa que se lo nota tan abierto, al menos en algunos aspectos, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué sigue habiendo curas que abusan, que se aprovechan de los menores, que usan el nombre de Dios para hacer estas atrocidades? ¿Por qué sigue pasando esto en la Iglesia y no en la Argentina nada más? En todo el mundo. Porque sabe que por eso mucha gente se aleja. Por eso mucha gente dice no queremos saber nada con la Iglesia, porque Dios es Dios y la Iglesia son los hombres. Y los hombres hacen esto. Lamentablemente, como quien dice, la manzana que pudre el cajón, ¿no? Sabemos que hay la gran mayoría que hacen su trabajo y ni se ve, porque es en silencio. Pero estos otros casos que se denuncian, que aparecen y que a veces da la sensación de que la Iglesia no reacciona, al menos en tiempo y forma, hacen que uno pierda la fe. Lamentablemente esto es lo que pasa porque hablamos con gente todo el día, Eduardo, y nos dicen esto. Bueno, ¿a cuál de las dos preguntas te contesto? En primer lugar, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué hay curas que abusan de los chicos, principalmente? Y lo hacen en nombre de Dios. Porque la disciplina eclesiástica viene demorada. Se demoró para intervenir en este tema. Como también está demorada todo lo que es la justicia penal en lo que es abuso de niños, ¿verdad? Sobre todo cuando pasa a nivel de papás. Este es un tema muy delicado que lamentablemente hay que hablarlo mucho para que todos tomemos conciencia de que cuanto mejor se haga la denuncia, más fácilmente se irá erradicando el problema. Porque lo que nos interesa es el bien del menor, ¿verdad? La protección de los menores. Sobre todo cuando están a cargo de curas, a cargo de docentes o a cargo incluso de los padres. Esto es la primera. A la segunda, que la gente pierde la fe, sí. Eso pasa, me parece a mí, porque se pone la fe en los hombres. Y cuando a mí me dicen, yo creo en Dios pero no creo en los curas, le digo, yo creo menos en los curas que vos porque me conozco por dentro. Claro, lo que pasa, Eduardo, que
En definitiva, la iglesia también es la que pone a los hombres a la vista de la gente, porque si yo me voy a confesar, lo tengo que hacer con un hombre que representa a Dios. Si yo quiero recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y quiero comulgar, me lo tiene que dar un hombre, que es el cura. Entonces, nosotros lamentablemente no nos queda otra, más allá de que creemos en Dios y demás, y en la Virgen, digo, los hombres son los que representan también a Dios en la tierra. Entonces, ¿es un error de la gente o es que no nos queda otra y ellos son los referentes de la iglesia aquí en la tierra, en el mundo? No es error de la gente en cuanto que es necesario que los ministros, sean curas, sean obispos, sean diáconos o sean catequistas, pudieran dar un buen ejemplo. Pero como no siempre pasa, ahí aparece la crisis o el dolor. Claro. Un chico o una chica abusada, el dolor que va a sentir, especialmente abusada por un cura, el dolor que va a sentir es inmenso y es difícil de reparar. Más allá que de las sanciones que se tomen, aunque tenga una sanción eclesiástica o penal, ¿cómo se siente la persona que fue abusada? Y no le digo nada si por algún motivo a nivel penal un buen abogado o alguien o prescribió la causa. ¿Qué hace? Ese dolor, ¿cómo se lo saca? Tal cual. Por eso ustedes tienen razón en el sentido de que se produce esta crisis de fe. Claro. Gustavo. Sí, vicario, tengo entendido que la fiscal, o desde la fiscalía, se intentó ubicar al sacerdote acusado para notificarle de que había una causa en su contra, pero tuvieron dificultades para hacerle llegar esa notificación porque no se sabe dónde está. ¿Ustedes saben dónde está? ¿Le colaboraron con la justicia para hacerle llegar esa notificación de la formación de una causa en su contra? Todo ese tema lo hablé hace una hora con la fiscal. Así que me parece que le corresponde a ella dar respuesta a la pregunta, si no estaría inmiscuyéndome en su trabajo. Pero al menos lo pudieron ubicar, ¿ustedes le dieron la información de dónde estaba? Entiendo que ellos tienen la información de dónde estaba. ¿Y por qué, la pregunta es esta, ¿por qué desde cuándo que se lo sacó de la iglesia, de ahí de San José Obrero, de la parroquia? A ver, de San José Obrero, si no me equivoco, porque recién estuvimos con la fiscal viendo los antecedentes, si no me equivoco, en el 2003, no me quiero equivocar. 2003. ¿Y de la última iglesia donde estuvo a cargo? 2009. 2009. Que fue ahí cuando... Eso, si no me equivoco, me están pidiendo de memoria y no tengo acá, pero creo que es casi seguro porque estuvimos revisando con la fiscal los distintos nombramientos y lo tengo más o menos fresco. ¿Usted sabe que apareció una tercera víctima? No lo sabía. Hay una tercera víctima. Supongo que hace la renuncia. Sí, y hace la denuncia penal, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Bien. Hay una tercera víctima, sí. Y el caso, o el delito, es más grave todavía. Sí. Ajá. Bien, ¿ya saben por qué? ¿Por qué es más grave? Porque así lo establece el código. Es abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Y eso significa que hizo qué? ¿O que habría hecho? ¿Podemos decirlo? La verdad me da pasó a una instancia superior. A una instancia superior. Más grave. Más grave que el abuso. Más grave que el abuso, somos claros, sí, ¿no? sí, Sobre todo por el horario y todo. Indudable. Esas situaciones son muy dolorosas y además en la justicia penal tiene la conveniencia que la víctima se puede explayar en toda la situación y a su vez el victimario hará su defensa. Pero este caso muy aberrante lo viví yo en Quilmes con un cura que había, y vamos a usar las palabras, no vamos a usar las palabras por respeto a la teleaudiencia viendo menores, con 7 chicos. ¿Con 7 chicos? Sí, el sacerdote de ahí de Don Bosco. ¿Cómo? El sacerdote de ahí de la zona del colegio Don Bosco, ahí en Zapiola y Belgrano. No, este es un caso más grave, era un caso que pasó cerca de la zona de Florencio Varela, también. Pero el sacerdote falleció en la cárcel, porque fue acusado y condenado a 24 años, pero creo que a los 4 años de estar en la cárcel murió. Pero eran casos, cuando a mí me tocó escucharlo, realmente escalofriante y espantoso, ¿no? No hay palabras. Ese al cielo con Dios no fue.
¿no, Eduardo? ¿Cómo? Que ese ¿Qué? al cielo con Dios no fue. Este que murió en la cárcel. Bueno, no soy Dios para decir eso. No, pero Eduardo, yo escuchaba su relato, ¿no? Acerca de este caso en particular Sí. y de la desprotección que debe sentir la persona que es víctima, ¿no? De abuso y sobre todo Sí. con el agravio de que sea un sacerdote, ¿no? Pues yo se lo digo porque también soy cristiana, soy creyente, soy practicante, me gusta ir a misa, me gusta confesarme, no lo hago habitualmente, pero cuando siento la necesidad lo hago también. Y digo, uno se siente totalmente desprotegido en este caso, ¿no? Porque pasar por un abuso de una persona que es nada más y nada menos que un representante de Dios, porque está en la iglesia, y en cierto modo la desprotección crece cuando uno siente que del otro lado, que de la iglesia, lo protegen o tratan de evitar o de tapar que estas cosas salgan a la luz. Repito las frases de Francisco, no hay palabras para condenar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo Y solucionamos? entonces ¿Cómo hacemos frenamos las denuncias esto? Para mí la mejor manera de frenar es hacer público, como estamos haciendo ahora, las situaciones de denuncia, sobre todo. Insisto, me interesa que las denuncias se hagan a ambos niveles, a nivel penal y a nivel eclesiástico. Bueno, la verdad Exactamente igual como... Mm. Sí, igual como cuando tenemos que frenar la situación del docente abusador o del papá abusador, hay que tomar conciencia, y esto que estamos haciendo a través de los medios, acá hay una responsabilidad muy interesante de los medios para ir aclarando, explicando como corresponda, ¿no? Eduardo, ¿qué le diría, y ahora sí para cerrar, qué le diría a toda aquella gente que está mirando y que quizás perdió la fe? Estas cosas la hacen alejarse cada vez más de la iglesia, de Dios, de la palabra. ¿Qué le diría para que no se pierda justamente esa esperanza y se pueda seguir confiando? Que traten de ser más amigas de Jesús que de los hombres. ¿Y cómo se hace eso? Ahí hay todo un proceso lento, paso a paso. Paso a paso. Bueno, ahí Sí. estamos. Le agradecemos. Gracias por estos minutos Muy con claro. nosotros. Es muy claro. Ojalá que se aclare todo lo que se tenga que aclarar. Nos quedamos investigando la tercera denuncia. Sí, la aparición de un hecho más grave. sí, Recordemos que hay 2 casos de abuso sexual simple y la tercera denuncia, hay que ver si se puede probar, es la de abuso sexual gravemente ultrajante. Muchas gracias. Espero también tener más datos sobre esto, sobre todo por si algún otro medio quiere más información, aunque Nosotros- ustedes en este caso todavía la tienen mejor que yo. Bueno, vamos a volver, vamos a seguir en estos días con toda esta causa, así que Eduardo, si en algún momento podemos volver a conversar, lo haremos, ¿sí? Siempre a disposición. Que tenga buen día, muchas gracias.